Bienvenidos amigos, esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Mi nombre es Ítalo Tapia. Hoy día vamos a hablar acerca de el mecanismo Obras por Impuestos. Obras por Impuestos es un mecanismo de inversión que viene siendo desarrollado desde hace 9 años en nuestro país y es justamente gracias a la eficiencia y eficacia de este mecanismo es que está siendo replicado en otros países también para la misma razón. Este mecanismo de inversión fue creado en el 2008 con Ley 29.230 y posteriormente fue modificado para optimizarlo incluso más. Actualmente, el mecanismo de obras por impuestos está regulado por el Decreto Supremo número 36/2017 EF, reglamento de la Ley número 29.230. Y para hablarnos más detalles acerca de obras por impuestos está con nosotros el doctor Jesús Torres Sarabia, abogado especialista y consultor en iniciativas privadas y públicas en obras por impuestos, desarrollando bajo este mecanismo decenas de proyectos a nivel nacional, culminados con éxito. Y actualmente se desempeña como gerente regional de cooperación técnica y promoción de la inversión privada del Gobierno Regional de La Libertad. Y estamos agradecidos por su presencia, doctor. Muchas gracias por la invitación y espero poder dar a conocer a todas las personas que ven el programa los beneficios que tiene este mecanismo. A ver, doctor, háblenos por el principio. ¿Qué cosa es el mecanismo de obras por impuestos y cuál es su finalidad? Mecanismo de obras por impuestos es una modalidad para poder ejecutar proyectos de inversión pública. Como todos sabrán, todos los proyectos de ejecución todos los proyectos de inversión pública son ejecutados por organismos estatales. Bajo esta modalidad le da la posibilidad a la empresa, al sector privado, de poder ejecutar esas obras a su costo. Y el total invertido después pueden utilizarlo para deducir el impuesto a la renta que pagan anualmente. Ya. Está bien. Y digamos, ¿cuál es el beneficio principal que tiene este mecanismo respecto a otros existentes? El beneficio es de que el sector privado puede ejecutar el proyecto de una manera más rápida, pues no está obligado a cumplir todas las disposiciones que prevé la ley de contrataciones, como sí estamos obligados a hacerlo todas las entidades públicas. Dos, el privado puede ejecutar un proyecto que exceda la capacidad presupuestal que tiene una entidad pública. Es decir, si se quiere ejecutar un proyecto de 50 millones de soles, hablemos de un hospital, y la entidad pública tiene un presupuesto de 15 millones anuales, tendría que esperar 3 periodos o 3 años para poder ejecutar ese proyecto, algo que es imposible. En cambio, si se ejecuta bajo esta modalidad, el privado podría ejecutar esa obra por 50 millones de soles en un año. Entonces, podríamos tener proyectos de inversión pública al alcance de la población, al alcance de las autoridades y poder acortar brechas estructurales que existen en nuestro país. Digamos que se acortan los tiempos del proceso, ¿no? Ahora, háblenos acerca del proceso para poder, digamos, implementar obras por impuestos dentro de un proyecto, ¿no? Desde el principio hasta el final. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Primero, la entidad pública, estoy hablando de una municipalidad, un gobierno regional y ahora con la modificación de la ley hasta un ministerio, tienen que identificar un proyecto. Luego de ello, también entablar un lazo de coordinación con una empresa del sector privado que pague impuesto a la renta. Luego de ello, la máxima autoridad de la institución pública tiene que determinar que determinado proyecto preseleccionado puede ser ejecutado a través del mecanismo de obra por impuestos. Luego vamos y presentamos a Contraloría que pida una solicitud de informe previo para que Contraloría revise la documentación de la entidad pública si tiene las posibilidades de ejecutar un proyecto bajo esta modalidad. Piden también que alcances el expediente técnico o el estudio de preinversión a nivel que se encuentre, tus flujos de caja y una serie de requisitos que ya Contraloría previamente te va a solicitar. Luego que te den el informe previo, es decir, que estás en la posibilidad de continuar con el procedimiento, haces el proceso de convocatoria y adjudicación del proyecto.
Posteriormente, firmas el convenio con la entidad que te financiará la totalidad del proyecto y empieza el privado a ejecutar la obra. Es el sector privado, es la empresa privada quien financia, quien designa y determina qué empresa constructora va a ejecutar el proyecto. Posteriormente, de empezado ya la ejecución, viene la culminación, liquidación y otorgamiento de los certificados que se le extiende a la entidad financista, a la empresa privada, para que pueda el año siguiente deducir el impuesto a la renta que todas pagan anualmente. Digamos, y ahora, como usted sabe, a inicio de este año hubo un desastre en todo nuestro país, que fue el fenómeno del niño costero, en la cual hace que de todas maneras nosotros necesitemos una gran cantidad de obra pública para poder generar la reconstrucción. ¿Qué papel juega el mecanismo de obras por impuestos en la reconstrucción por los desastres del niño costero? Un papel muy importante. Y esto es asumido y entendido por la autoridad de la reconstrucción, dado de que ha manifestado en una serie de entrevistas de que el mecanismo de obra por impuesto va a ser necesario para la reconstrucción. Tal es así que el director de la reconstrucción, el señor Pablo de la Flor, ha determinado que del fondo de 20.000 millones de soles que ha asignado el gobierno para la reconstrucción en las regiones afectadas, más del 40% se ejecutará a través del mecanismo de obra por impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el gobierno central como la autoridad de la reconstrucción ha visto con buenos ojos, con eficiencia, esta forma de ejecutar proyectos de inversión. Desde mi punto de vista, el hecho de que trabaje una entidad pública y un sector privado es complementario y necesario, dado que el sector privado tiene experiencia en muchas de las actividades que ahora va a realizar las entidades del sector público, y trabajando de manera conjunta yo estoy convencido de que vamos a llegar a cumplir el objetivo que ha determinado la autoridad de la reconstrucción y el gobierno central como tal. La creación de este mecanismo de obras por impuestos es netamente peruana, como ya mencioné hace un momento, e incluso algunos países están replicando o están tratando de adaptar este mecanismo, esta modalidad para sus respectivas realidades. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? ¿Qué reflexión podría tener respecto a que otros países están... Generalmente nosotros de repente nos copiamos de otros países en ciertas cosas, pero son otros países que nos están, digamos, adaptando esta modalidad para su propia realidad? ¿Qué opina de eso? Mira, yo de verdad, al salir del país y he podido exponer el mecanismo de obra por impuestos, sus beneficios, sus ventajas, me ha dado gusto, me he sentido orgulloso de que somos los primeros en implementar este mecanismo. Como bien lo dijiste, data del año 2008 y actualmente hay países como países en Asia, países en África y nuestro país hermano de Colombia que vienen a conocer las experiencias, invitan a expositores a contar cómo se viene desarrollando y desenvolviendo este mecanismo de obras por impuesto para poder ellos implementarlos, ¿no? Así como en gastronomía, así como en una serie de actividades en que hemos sido pioneros y abanderamos esto a nivel internacional, yo te podría decir que al ser pioneros en el mecanismo o en la ejecución de proyectos bajo el mecanismo de obra por impuesto, quiere ser replicado en otros países y por muchos otros países en otros continentes también. A ver, ingeniero, ¿esta modalidad de obras por impuestos tiene algún tipo de obra en específico? Digamos desde su creación en el 2008 han habido bastantes obras que se han hecho bajo esta modalidad. ¿Qué tipo de obras son las que más han utilizado la modalidad de obras por impuestos? A ver, se empezó en un primer momento en el año 2008 determinándose de que para que un proyecto pueda calificar y ejecutarse bajo este mecanismo tiene que tener un componente de infraestructura. Netamente infraestructura, ¿no? Fierro y cemento, ¿no? Eso es lo que en el argot de obra por impuestos se conocía. Luego se determinó de que se necesita ejecutar proyectos que estén encuadrados dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y después en el año 2010 ya eso se cambió y se ratificó
en el que se podía ejecutar bajo el mecanismo cualquier proyecto que haya pasado los filtros y tamices de lo que prevé y requiere proyectos de inversión pública. Ahora ya tú puedes ejecutar un proyecto de infraestructura, un proyecto de fortalecimiento de capacidades, en donde tú capacitas a niños en el colegio, capacitas a profesores en el colegio. Entonces ahora ya se diversificó y podemos ejecutar proyectos que cumplan con los lineamientos del sistema nacional, ¿no? Y eso. Y dentro de los proyectos de infraestructura que se han realizado, que se han llevado a cabo mediante esta modalidad, ¿cuál es uno de los proyectos más importantes? Hay varios. Por ejemplo, ¿no? Tenemos en Arequipa el Puente Chilinas, un proyecto de más de 400 millones de soles. Tenemos en Trujillo La Libertad la primera escuela de oficiales para la Policía Nacional del Perú. Van a través de este mecanismo se ha construido una escuela para colaborar y contribuir a la seguridad ciudadana. Se ha hecho infraestructura de riego en Patás, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Se está actualmente ejecutando un instituto superior en una provincia de Otusco, en La Libertad. En convenio con el Poder Judicial, y esto es lo novedoso, se está construyendo la implementación del sistema administrativo de la Corte Superior de Justicia en Trujillo. Como verás, se viene ejecutando a nivel nacional una serie de proyectos beneficiando a niños, beneficiando a la población y a la sociedad en general. La cantidad de centros educativos que se están construyendo a nivel nacional es increíble. Desde Cusco, Puno, hasta Tumbes, Piura, La Libertad, se vienen construyendo colegios y hospitales, mejorando calidad educativa para los niños y calidad de vida en cuanto a los hospitales. A ver, ingeniero, si bien es cierto que de por sí ya esta modalidad es eficiente y eficaz, ¿cómo lo mejoraría usted? El cuerpo legal normativo que rige esta modalidad, ¿qué cosa le cambiaría para mejorarlo incluso más? Mira, como toda norma, siempre es mejorable, siempre es perfectible. El Código Civil data de 1852, 1936, luego 1984, y lo seguimos modificando. Seguimos considerando que la realidad, que los hechos hace posible y hace necesario el cambio de nuestra norma sustantiva. Entonces, una norma, una ley, la 29230, que recién tiene 9 años, definitivamente necesita ser mejorada. Y esto nosotros lo podemos ver, pues los que día a día venimos ejecutando proyectos, vemos que hay vacíos, vemos que hay hechos que no contempla la norma. Entonces los funcionarios y empresa privada tienen que buscar la forma, una solución amigable de cómo llegar a un buen resultado, porque de nada sirve a la entidad pública decir, como no está regulado o como no está dentro de los alcances de la ley, no lo hago. Pues los funcionarios perdemos credibilidad frente al sector privado y viceversa. Entonces, si somos aliados estratégicos, si somos socios para poder ejecutar exitosamente un proyecto de inversión, ambos tenemos que ser permisibles. Si no está contemplado en la norma, podemos hacer consultas al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección de Políticas de Inversión Privada. Podemos hacer consultas a Proinversión, que por norma es la entidad que da consultorías, da asesorías en temas de inversión. Y por último, también la ley de obras por impuesto prevé el trato directo. Para no irte a procesos arbitrales, para no irte a juicios, prevé que de no encontrar la respuesta en la ley, uno puede someterse a trato directo. Es como los dos solucionamos un problema para un solo objetivo, para cumplir un solo ideal, que es que el proyecto de inversión, el cual estamos ejecutando de manera conjunta, el privado financiando y llevando a cabo la obra y nosotros supervisando y monitoreando el procedimiento, es que se hagan las cosas bien de manera correcta.
Ingeniero, ¿tiene un comentario final para poder terminar con la entrevista? De repente algo, un mensaje final para la empresa privada, la empresa, el sector público tal vez. Mire, hay un promedio de 35 empresas que actualmente vienen ejecutando proyectos bajo esta modalidad. Pero tenemos más de 200 empresas que podrían hacerlo y no lo hacen, porque existe un temor. Hay una norma, es una norma nueva, hay cambio de gobiernos cada 4 años, gobiernos locales, regionales, y si la autoridad con la que yo firmé el convenio se va y viene otra autoridad y no conoce el mecanismo, no conoce el procedimiento, me dilata los tiempos, no liquida la obra dentro de los rangos, no me otorga el certificado con el cual acredita mi inversión y después yo puedo deducir mi impuesto a la renta, ese es el temor. Yo le pido a los empresarios, a los dueños de las empresas, a los gerentes de las empresas, no tengamos temor. Sí, hay una situación que hay que reconocer. Hay una situación de incertidumbre cuando cambian de gobernantes, pero que eso no limite la participación del sector privado en la ejecución de proyectos. Ya tenemos más de 3.000 millones en montos, en proyectos ejecutándose. Hay más alumnos con escuelas acorde a las necesidades, hay más hospitales, hay más carreteras, tenemos más infraestructura de riego, tenemos escuelas de policías, sedes administrativas del Poder Judicial, institutos. Este mecanismo está mejorando la calidad de vida a los peruanos. Y ahora me dirijo también a los alcaldes distritales y provinciales y gobernadores regionales. Confiemos en el sector privado, confiemos en que van a realizar un buen trabajo. Hagamos que participen en la ejecución de los proyectos. Si bien es cierto, es el financista el que va a pagar la obra en un primer momento, el que trae a la empresa constructora. El sector público no se mete, no se involucra en esa parte del proceso. Lo que hace el sector público es determinar cuáles son los lineamientos mínimos que debe tener una empresa constructora. Entonces, la entidad o empresa que financia la obra, que financia el proyecto de inversión, es quien contrata directamente a la empresa constructora. Es por ello que le digo al sector público, démosle la confianza a la empresa privada, que venga con su empresa constructora, que ejecute el proyecto que nosotros necesitamos para mejorar la calidad de vida de toda la población que forma parte de nuestra institución, de la que forma parte de nuestra municipalidad. Y yo estoy convencido de que de manera conjunta el sector público y el sector privado pueden hacer grandes cosas. Listo, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de explicar el beneficio de este mecanismo. Perfecto, doctor. Ese ha sido el doctor Jesús Torres Sarabia, gerente regional de cooperación técnica y promoción de la inversión privada del Gobierno Regional de La Libertad. Estamos muy a gusto de que haya estado con nosotros, así que nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Muchas gracias a ustedes nuevamente por vernos y estamos viéndonos en otra edición de Consultorio de la Construcción en los próximos días. Muchas gracias.